Hola hermanos, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo desde Iglesia Verdad y Restauración Internacional. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más continuar con esta serie que estamos viendo. La serie se llama La Gracia de Dios y el título pues es la parte 3 de Permaneciendo o Apostatando de la Gracia. Parte 3, ¿sí? La semana pasada veíamos que la gracia de Dios, hermano, no es infinita. Dios es infinito y misericordioso. Experimentamos la gracia de un Dios infinito, pero la gracia no es infinita, hermano, porque Dios pone límites a su paciencia y reserva, ¿sabes qué? Su gracia. Es más, nos advierte vez tras vez que algún día caerá el hacha y su juicio será, ¿sabes qué? Vertido. Así que, pues tú y yo, hermano, tenemos que cumplir con las condiciones que Dios ha puesto para poder permanecer, ¿sabes qué? En su gracia. ¿Qué te parece si me acompañas, por favor, a Hebreos capítulo 3, versículo 12? Acompáñame, por favor, a Hebreos capítulo 3, versículo número 12, por favor. Dice así, Hebreos 3, 12. Mirad, la semana pasada veíamos esta palabra, mirad, significa ver, observar, ¿sí? Examinar, vigilar, guardarse de, ¿sí? Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Esto, hermano, es un ruego sincero para que permanezcamos fieles a Cristo. Y además la Escritura nos advierte contra un corazón malo de incredulidad que podría causar que nos separemos de Dios, y también Él nos exhorta a alentarnos los unos a los otros contra el engaño del pecado y no enseñorearnos de la iglesia, ¿sí? Luego nos recuerda que estaremos juntos en Cristo para siempre, si retenemos nuestra fe hasta el fin. Así que estemos atentos, porque la palabra de Dios nos enseña, hermano, número 1, ¿sí?, a perseverar en la gracia de Dios. Número 2, a estar firmes en la gracia, ¿sí? Número 3, a esforzarnos en la gracia de Dios. Y número 4, a crecer en la gracia de Dios. ¿Qué te parece si lo sustentamos bíblicamente cada uno de estos puntos que te acabo de mencionar? ¿Te parece? ¿Sí? La palabra de Dios, hermano, nos enseña a perseverar en la gracia de Dios. Y ejemplo de esto es el testimonio que daba el apóstol Pablo y Bernabé a judíos y a gentiles cuando predicaban en Antioquía de Pisidia. Acompáñame, por favor, ahí a Hechos capítulo número 13, versículo número 42, por favor. A Hechos capítulo 13, versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Aquí podemos ver claramente, hermano, que Bernabé y Pablo animaban a los creyentes a seguir confiando en el generoso amor de Dios. Es decir, los exhortaban a continuar confiando en la maravillosa gracia de Dios. Ahora, también la palabra de Dios, hermano, nos enseña a estar firmes en la gracia, tal y como lo expresa nuestro hermano Pablo en esta exhortación a los hermanos de Roma, a quienes les dice: Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría para participar de la gloria de Dios. Acompáñame, por favor, a Romanos capítulo 5, versículo 11. Romanos capítulo 5,
versículo número 1, perdón, dije 11, perdón. Romanos 5, capítulo 5, versículo número 1, por favor. Dice así la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, fue la sangre de Cristo la que trajo nuestra reconciliación con el Padre. Y fue su Espíritu Santo el que trajo a los corazones de todos los verdaderos creyentes el aprecio de lo que la redención por medio de la sangre había logrado. Así que ciertamente fue por medio de la persona y obra del Salvador, ¿sí? Apropiada por la fe, que se efectuó el acceso o este estado de gracia. Esto es el estado de la justificación en nuestras vidas. Y como ya te lo decía, el acceso a este estado de gracia implica, hermano, un acceso confiado al Padre, ¿sí? Y a su trono de gracia en el cual estamos completamente convencidos de que Él es nuestro sustentador. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también la palabra de Dios, hermano, nos enseña a esforzarnos en la gracia de Cristo. Y ejemplo de esto es lo que el apóstol Pablo aconseja a su discípulo Timoteo. Acompáñame, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo número 1, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo número 1, por favor. Dice así la palabra de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora bien, hermano, una forma segura de fortalecerse en la gracia es transmitir a otros las verdades de Dios, que se han arraigado, ¿sabes qué?, en nuestro corazón y que son guardadas en nuestra memoria. Hermano, veamos cómo el padre espiritual de Timoteo, Pablo, quiere que su hijo Timoteo sea fuerte por medio de la gracia que Dios da en Cristo Jesús. Y además, Timoteo, hermano, ha escuchado enseñar de Pablo las verdades eternas del Evangelio, las cuales han sido, ¿sabes qué?, confirmadas por muchos testigos. También la palabra de Dios, hermano, nos enseña a crecer en la gracia y mantenernos, hermano, cuidadosos para no permitir ser llevados por el mal y que nuestra fe, hermano, pues no se debilite. Acompáñame, por favor, ahí a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo número 17. Dice así la palabra de Dios. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. Aquí me detengo un instante, hermano, por favor. Detengámonos aquí. Esta palabra guardaos del griego es la palabra fulazo, ¿sí?, la cual significa vigilar, es decir, estar en guardia. Por implicación significa, hermano, preservar, ¿sí?, obedecer, evadir, abstenerse y cuidar. Como amados del Señor, debemos tú y yo guardarnos, perseverar, obedecer, abstenernos de hacer el mal y cuidar nuestra vida espiritual, hermano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, vayamos nuevamente a 2 de Pedro 3:17. Voy a leer nuevamente el versículo 17. ¿Sí? Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermano, Pedro hace referencia a las experiencias que los creyentes ya han tenido
con los falsos maestros que entraron en la comunidad cristiana con el propósito de distorsionar el sentido de la escritura. Así que la orden que se usa en el griego, hermano, nos indica que los creyentes debemos estar alertas contra el error y el engaño de nuestra vida espiritual. Así que mantengámonos, hermano, tú y yo, pues en guardia, ¿sí? Y no seremos arrastrados por los errores de esa gente perversa. Y no perderemos, ¿sabes qué? La base firme que tenemos en Cristo Jesús. Hermano, Dios quiere que nosotros seamos salvos hasta el fin, pero no nos fuerza en contra de nuestra voluntad a permanecer en Él. Es decir, Dios no nos fuerza a hacernos cristianos y no nos fuerza a permanecer cristianos. Hermano, esto es una decisión y la Escritura dice que Cristo nos suplica, fíjate bien, diciéndonos que seamos fieles hasta la muerte a pesar de sufrir persecución, a pesar de padecer como cristiano, a pesar de ser molidos como la mirra, ¿sí? Solo de esta manera, hermano, podremos recibir la corona de la vida si permanecemos fieles hasta la muerte. Quiero que me acompañes, por favor, a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, por favor. Dice la palabra de Dios así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermano, este pasaje se desprende del contexto del versículo número 8, donde nos habla del mensaje de Dios a la iglesia de Esmirna. Y me gustaría explicarte que en este lugar abundaba la idolatría y se desarrollaba, ¿sabes qué? Una férrea persecución que se enfurecía contra la cristiandad. Esta persecución, hermano, comprendió del año 64 al año 312, ¿sí? Después de Cristo. Y me voy a enfocar por este momento en este periodo. ¿Te parece? Va. Ahora, me gustaría explicarte, por favor, hermano, el nombre de Esmirna significa mirra y es una palabra usada 3 veces en los evangelios. En Mateo capítulo 2, versículo 11, nos habla que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos que se postraron y adoraron al Mesías esperado. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra, ¿sí? En Marcos capítulo 15, versículo 23, nos habla de la crucifixión de Jesús, donde le ofrecieron y le dieron a beber vino mezclado con mirra. En Juan capítulo 19, versículo 39, nos habla de José de Arimatea y Nicodemo, ¿sí? Quienes vieron y trajeron un compuesto de mirra y de aloes para sepultar a Jesús, ¿sí? También, hermano, la mirra era uno de los ingredientes del ungüento sagrado y era igualmente usado, ¿sabes qué? Para embalsamar a los muertos. Todo esto que te he mencionado, hermano, sobre de Esmirna, que significa mirra, describe, ¿sabes qué? Muy bien a una iglesia perseguida a muerte, postrada y embalsamada en las preciosas especias de su sufrimiento, tal como ocurría, hermano, con la iglesia de Esmirna. Esta era la iglesia de mirra, hermano, o de amargura, ¿sí? Que no fue agradable y preciosa ante los ojos del Señor. Así como la mirra molida para que despida su fragancia, el testimonio de esta iglesia, ¿sí? De Esmirna, que fue molida por la persecución,
produjo, ¿sabes qué? Una dulce fragancia que fue muy agradable para el Señor. La sangre de los mártires, hermano, de este periodo, se convirtió, hermano, en semilla para las iglesias venideras. Durante estos 250 años, hermano, tenemos pues el periodo del martirio bajo la Roma imperial, desde Nerón hasta Constantino, donde hubo una era sangrienta para la iglesia. Veamos nuevamente qué te parece Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Acompáñame ahí, por favor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahora, hermano, déjame decirte, los 10 días pueden representar los 10 distintos intentos a través de los edictos imperiales para destruir a la joven iglesia. ¿Estamos de acuerdo? La última persecución, hermano, duró exactamente 10 años. Y el número 10, hermano, puede significar también que Dios reconocía que aún el sufrimiento tiene sus límites. Así como las 10 grandes persecuciones que hubo, hermano, en el Imperio Romano, las cuales fueron, fíjate bien, te estoy dando todos estos datos y me vas a decir, oye, ¿por qué me estás diciendo todo esto? Mira, ahorita te lo voy a explicar. Fíjate, del año 64 a 68 después de Cristo, ¿sí? La iglesia sufrió, ¿sabes qué? Bajo Nerón. Del 90 al 95 después de Cristo, sufrió bajo el emperador Domiciano. Del 104 al 117 después de Cristo, sufrió bajo Trajano. Del 161 al 180 después de Cristo, bajo Aurelio. Del 200 al 211 después de Cristo, sufrió la iglesia bajo Severo. Del 235 al 237 después de Cristo, bajo Máximo. Del 250 al 53, al 253 después de Cristo, la iglesia sufrió, hermano, bajo el emperador Decio, ¿sí? Del 257 al 260, bajo Valeriano. Del 270 al 275, bajo Aureliano. Y del 303 al 312 después de Cristo, bajo Diocleciano. 250 años de persecución de la iglesia, y sabemos que la persecución, hermanos, sigue a lo largo de la historia hasta nuestros días. Ahora la pregunta es, hermano, fíjate la pregunta que te voy a hacer. Aquí me detengo un poquito, hermano, porque bien vale la pena que te diga esto. La pregunta es, ¿cuál es la fragancia que despide la iglesia del siglo XXI, hermano? El día de hoy. Te repito la pregunta. ¿Cuál es la fragancia que despide la iglesia del siglo XXI? La respuesta es, desgraciadamente, hermano, mala. Es una fragancia, ¿sabes qué? Voluble, inconstante, voluntariosa, interesada, egoísta, religiosa, soberbia, presunciosa, arrogante y sobre todo, déjame decirte, hermano, desgraciadamente, sobre todo, altiva, que se enseñorea muchas de las veces de sus propios hermanos. ¿Por qué te digo sobre todo altiva? Porque como cristianos, hermano, hoy en día nos hemos tomado demasiado en serio, ¿sabes qué? El apartarnos del mundo. No nos vayamos a contaminar. A tal grado que hemos olvidado que el mundo necesita que caminemos, ¿sabes qué? En medio del mundo como piedras vivas, dando verdadero testimonio de aquel que nos ha salvado. Hermano, Dios juzga, ¿sabes qué? Todas estas cosas, pero no deja de cumplir su plan perfecto. Así que la desobediencia de algunos, hermanos, no destruirá el propósito de Dios,
¿sí? Ese propósito que Dios tiene, ¿sabes qué? Para sus verdaderos hijos. Hermano, la correcta separación del mundo, hermano, es un deber muy importante. Todos los que profesamos ser creyentes, hermano, deberíamos, ¿sabes qué?, considerarlo seriamente. Porque la separación del mundo siempre ha sido, ¿sabes qué?, una de las evidencias de la obra, de la gracia de Dios en el corazón del hombre. Aquellos que realmente hemos nacido del Espíritu, nacido de Dios, hemos llevado, ¿sabes qué?, en la voluntad de Dios, un proceso de crecimiento que nos ha ayudado, ¿sabes qué?, a separarnos del mundo. Mientras que aquellos que son creyentes solamente de nombre, hermano, siempre han rehusado recibir la instrucción divina con la cual podrían salir y separarse del mundo. Este asunto, hermano, es especialmente importante hoy en día, cuando muchos están tratando de hacer que el cristianismo sea fácil y están tratando de evitar la necesidad de la autonegación, diciendo que están bien en su vida. Muchos piensan, hermano, que pueden comportarse como quieran y continuar siendo buenos creyentes. Así que, hermano, quiero advertirte claramente en contra de esta manera de pensar, porque el mundo es la fuente de los grandes peligros para el alma del creyente. Y por el mundo, hermano, no quiero decir, ¿sabes qué?, el mundo físico donde vivimos. Nada de lo que Dios, déjame decirte, nada de lo que Dios ha creado en el universo en sí mismo es dañino para nuestra alma humana. Toda la creación, hermano, es buena, así como lo dice en Génesis capítulo 1, versículo 31. La idea de algo físico sea en sí mismo pecaminoso es un tonto error. Te lo repito, la idea de que algo físico sea en sí mismo pecaminoso es un tonto error. Cuando yo hablo del mundo, hermano, quiero decir aquellas personas que piensan solo o principalmente en las cosas de este mundo y descuidan, ¿sabes qué?, el mundo venidero. Aquellas personas que piensan más acerca del cuerpo que del espíritu, más acerca de cómo agradar a los hombres que a Dios. Por el mundo, hermano, me refiero a aquellas personas junto con su estilo de vida que no quieren dejar, ¿sí?, sus opiniones altivas, arrogantes, ¿sí?, sus gustos, sus ambiciones y sus perspectivas. Esto es el mundo, ¿sabes qué?, que es peligroso para el alma del creyente. Este es el mundo del cual debemos salir y separarnos, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de este asunto? Déjame decirte, hermano, que la Escritura nos dice: no os conforméis a este mundo, como lo dice Romanos 12:2. Y ya lo decía, cuando hablo del mundo, quiero decir aquellas personas que piensan solo o principalmente en las cosas de este mundo y descuidan, ¿sabes qué?, el mundo venidero. Aquellas personas que piensan más acerca del cuerpo que del espíritu, más acerca de cómo agradar a los hombres que a Dios. Por el mundo me estoy refiriendo a aquellas personas junto con su estilo de vida, ¿sí?, sus opiniones, sus gustos, sus ambiciones y sus perspectivas. Esto es el mundo que es peligroso para el alma de todo creyente. Ese es el mundo del cual debemos salir y separarnos, hermano. En la carta a Santiago nos dice la Escritura: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y también dice: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Acompáñenme por favor a 1 de Juan, capítulo 2, versículo número 15. 1 de Juan, capítulo 2, versículo número 15. Por favor. Ya vamos a acabar. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, veamos que el Señor Jesucristo, hermano, ha hablado acerca de sus discípulos diciendo que no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En estos textos, hermano, así que estos textos que acabamos de ver ahorita, hermano, hablan por sí mismos, ¿sí? Y ninguna persona racional puede negar que enseñan, ¿sabes qué? Que el mundo es el enemigo del creyente y que la amistad del mundo y la amistad de Cristo se oponen mutuamente. Aún más, la experiencia cristiana, hermano, confirma que el amor del mundo es lo que ocasiona más daño a la causa de Cristo, ¿sí? Y miles que piensan que son creyentes, pero sufren naufragio, ¿sabes qué? En este punto. Ellos no escogen deliberadamente el mal, hermano, ni rechazan ninguna doctrina bíblica, pero aman el mundo, ¿sí? Y son amigos de él. Y esto, hermano, es el amor del mundo, lo que les conduce al camino ancho que lleva, ¿sabes qué?, a la destrucción. Vamos a pararle aquí. Vamos a pararle aquí. Si Dios lo permite, la próxima semana le vamos a continuar, ¿sí? ¿Qué te parece si oramos? Vamos a darle gracias a Dios por este estudio y que el Señor nos siga confrontando con nuestra situación espiritual. Amado mío, te doy gracias, Señor, por esta gran oportunidad que nos das, mi Dios, de hablar de ti, mi Dios. Gracias. Sabemos, mi Dios, que tu gracia es perfecta, Padre. Que tú nos das el consejo, Padre Santísimo, para permanecer. Y nos previenes, Señor. Nos previenes para que no lleguemos, Señor, a una apostasía, mi Dios, en nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, porque eres un Dios infinito y misericordioso. Gracias, mi Señor, porque nos exhortas, Señor, a que sigamos adelante. Nos das mandamientos para que los obedezcamos, Señor. Y que también nos das el consejo para que nos exhortemos los unos a los otros en ese amor que tú nos has dado, mi Dios. No en altivez ni en arrogancia. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, mi Dios, y tú miras todas las cosas. Yo te doy la honra, la gloria y la alabanza a ti, Señor, porque eres el único que a la que se la tenemos que dar a ti, mi Dios. Gracias por todo. En el nombre poderoso de Jesús, nos ponemos en tus manos para que sigamos, Señor, creciendo en nuestra vida espiritual. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano, y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.